¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Gaitán Méndez, Cristian Eduardo, García Carrillo, Fernando Gerardo. Y bueno, como parte de la materia de biotecnología ambiental, nosotros vamos a presentar un poco de qué trata el paper de Transgenic Plants for Enhanced Phytoremediation Physiological Studies. Y bueno, pues vamos a dar paso a la explicación. En la fitoremediación existen diferentes mecanismos involucrados. Estos pueden ser celulares o moleculares, dependiendo del tipo de contaminantes. Existen diferentes tipos de contaminantes, como los pueden ser orgánicos e inorgánicos. Estos contaminantes pueden provenir de herbicidas, explosivos o pueden ser en sí mismos metales pesados. Dependiendo del tipo de contaminante, la planta tomará diferentes mecanismos y estrategias para poder detoxificarse de sí mismas. Y bueno, puede haber diferentes mecanismos donde puede llevarlos a la pared celular o una transformación enzimática, un complejo ligando, o guardarlos en organelos, como puede llevarlos a la vacuola, que es un lugar donde almacenan agua. Dependiendo de la naturaleza de este contaminante, la planta puede crear diferentes sistemas de remediación. Existen diferentes contaminantes orgánicos de carácter hidrofóbico cerca de la rizosfera. La rizosfera es esta zona que pone en contacto los microorganismos con las raíces de las plantas. Y como bien sabemos, las plantas cuentan con una pared celular que está formada de hemicelulosa. Y bueno, este es un completamente hidrofóbico, que puede ayudar a que podamos poner en contacto estos contaminantes y puedan ser absorbidos efectivamente. Y bueno, las raíces toman estos contaminantes dependiendo de diferentes factores: la transpiración, la concentración química que existe en el suelo. Y bueno, para degradar estos existen diferentes mecanismos, como puede ser que tengan un consorcio con diferentes microorganismos asociados, o que la misma planta mineralice el contaminante. Y bueno, estos contaminantes pueden ser hidrocarburos aromáticos policíclicos, o bifenilos policlorados, o hidrocarburos derivados del petróleo. Y bueno, estos tienen diferentes rutas y mecanismos en los que se pueden incorporar a las plantas. Dependiendo de cada diferente planta habrá diferente actividad enzimática y metabólica. Y bueno, como ya habíamos mencionado, existen diferentes condiciones que pueden afectar el metabolismo de la planta, como son las condiciones de humedad en el suelo. Y bueno, existe diferente actividad metabólica en las raíces como en los brotes, que producen diferentes enzimas que nos pueden ayudar al proceso, como son las nitroreductasas, las desalogenasas, lacasas y peroxidasas, que son útiles para el proceso. Y existen ciertos mecanismos que ayudan a que exista una tolerancia, que aún no está muy bien explicado, pero existen diferentes consorcios con diferentes hongos que ayudan a la absorción de diferentes metales, específicamente el zinc, el cobre y el cadmio, para después desintoxicar las plantas con níquel. En el proceso de fitorremediación no se conoce si la membrana plasmática tiene un efecto directo sobre la tolerancia a la absorción de metales, pero se conoce que existen diferentes clases de transportadores en la membrana que ayudan a la homeostasis de la misma planta, que juegan un papel principal durante la absorción de estos metales. Estas proteínas de transporte hacia el área intercelular tienen grandes sitios de afinidad para metales en la membrana plasmática. Y bueno, para poder entender
y crear una buena estrategia de absorción y desarrollar genéticamente las plantas que puedan acumular específicamente para el metal que se necesita. Existen diferentes clases de proteínas relacionadas con el transporte de metales. Una de estas son las CPX, que son unas ATPasas que están involucradas en el movimiento de metales. También existen las NRAM, que son proteínas de macrófagos y su familia. Y los facilitadores de difusión de cationes, los CDFs y su familia. Y las permeasas de zinc, hierro y toda esa familia de proteínas. Las CPX son ATPasas que han sido identificadas para diferentes organismos y tienen una potencial absorción de cobre, zinc, cadmio y plomo a través de las membranas, lo que nos podría ayudar a crear una estrategia. En el proceso de fitorremediación, las plantas suelen tomar la mayoría de las veces contaminantes orgánicos que pueden metabolizar en un proceso llamado fitotransformación. Y bueno, este proceso ocurre en tres partes. La primera parte es una modificación química mediante enzimas, oxidaciones, reducciones y hidrólisis. La segunda parte es una conjugación con glutatión. Y bueno, esta fase de donde existe el glutatión o algunos aminoácidos resulta hacer la molécula más soluble o polar, porque son componentes orgánicos. Y bueno, la tercera parte es la compartimentalización, en donde la planta guarda este contaminante en algunos organelos, que puede ser la pared celular o como lignina o en las vacuolas. Y bueno, muchos de estos mecanismos se conocieron en la detoxificación de herbicidas en plantas, atribuidos a que estos se conjugaban con el glutatión mediante la glutatión S-transferasa. Y bueno, esta es una enzima muy importante porque está presente en el citosol. Y bueno, muchos contaminantes orgánicos como el TNT son parcialmente degradados y luego mediante este proceso y luego llevados y compartimentalizados en la vacuola. Otro proceso que puede ocurrir en la fitorremediación de metales pesados es que se ocurra una complejación con ligandos. Y bueno, este proceso está asociado a que muchos metales pesados pueden crear complejos ligando extracelular o intracelularmente. Y bueno, para que esto ocurra necesitamos agentes quelantes, como lo pueden ser ácidos orgánicos o pueden ser fitoquelatinas o metalotioninas o el complejo de glutatión. De estos diferentes sistemas de agentes quelantes, pues puedes conferir una habilidad de tolerancia en, por ejemplo, algunos microorganismos, como pueden ser levaduras como Arabidopsis thaliana. Las melatotioninas pueden ser producidas en un nivel transcripcional por diferentes agentes, como pueden ser hormonas, agentes citotóxicos e incluso los biometales, que pueden ser el cadmio, el zinc, el mercurio, el cobre, el hierro, el oro, la plata, el cobre, el níquel y demás. Y por ejemplo, otras pueden ser los fitoquelantes, que son proteínas que consisten en 3 aminoácidos, que es glutamina, cisteína y glicina, que funcionan muy parecido a los anteriores, nada más que tienen una diferencia de glicina y cisteína en esas repeticiones. Y bueno, y también puede ser conjugado con glutatión. Y bueno, por último tenemos la compartimentalización en la vacuola. Y bueno, la vacuola es considerada el sitio de almacenamiento por excelencia
en las levaduras y plantas. Y bueno, aquí es donde guardan la mayor cantidad de metales. Y bueno, la fitaquilación de metales, o los complejos de la fitación que metales están bombeados hacia la vacuola en las plantas. Y bueno, esto nos genera que las plantas se hagan hiperacumuladoras de estos compuestos. Y esto nos ayuda a que generen una tolerancia y que no anden sueltos en el citoplasma. Bueno, y esto sería todo de nuestra parte y gracias por su atención.